Nosotros hemos buscado cómo vas a Rocío nos va a dar semejante fila grande. Estamos viendo la manera de que también provisionemos a todo lo que podemos hacer. A 18 el litro y tenía solo light de 2 litros a 40 bolivianos. ¿Qué vamos a ocultar si hace 2 años no tenemos aceite fino? Ya el pueblo ya no puede. Si el pueblo no se levanta, nos hundimos. Es por eso que hay una olla en común en protesta por la subida de precios. Venimos a hacer fila todo el día, estamos todo el día por una sopa de arroz. ¿De qué sirve que todo el día habíamos estado aquí? Y para hablar de este tema que afecta a todos los bolivianos, ya estamos en contacto con el ministro de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani, a quien saludamos cordialmente a esta hora de la mañana. Muy buenos días, ministro, gracias por atendernos. 11 medidas y 7 decretos lanzados por el presidente Luis Arce el pasado viernes. Sin embargo, para el economista Gonzalo Chávez, estas ya fracasaron antes en nuestro país. ¿Por qué el gobierno entonces vuelve a apostar en ellas si antes no hubo los resultados esperados? Buenos días, Gabriela, un saludo cordial a toda la población, saludar a través del medio de Canal Unitel a todo el país. Bueno, nosotros como gobierno nacional, a la cabeza de nuestro hermano presidente, hemos emitido 11 medidas que están dando efectos y resultados, y 7 decretos supremos que ya se han aplicado desde el día viernes en el momento que se ha emitido. Entonces, creo que son muy importantes. Acá, Gabriela, lo más importante que hay que recordar y que también hay que decir de manera clara, que en estas semanas que hemos estado viviendo prácticamente ha habido un auge y especulación. Mucha gente se quejaba, por ejemplo, de que no hay aceite, cuando en realidad, Gabriela, y en el país producimos 20.000 toneladas en promedio mensual. Las industrias producen 20.000 toneladas y la economía boliviana solo consume entre 4.000 a 4.300 toneladas. ¿Eso qué significa? Que existe suficiente cantidad de producción. ¿Qué pasó? Pasó que la gente ha estado ocultando y que obviamente ha generado y adicionalmente el tema de contrabando. Situación que ha sido también verificado por los medios de comunicación. Cuando se han hecho las intervenciones, prácticamente ha habido el tema del ocultamiento, y obviamente eso es lo que está generando una especie de especulación del incremento de los precios en el mercado nacional. Entonces, acá hay que decir de manera clara, hay un agio y especulación. Por esa razón, una de las medidas, estimada Gabriela, le hemos pedido a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio Público, acompañar y acelerar todos los delitos del agio y especulación, que se dé mano dura ante estos personajes, ante estas personas que de manera inescrupulosa están afectando la economía del país. Pero a propósito de estas medidas, el presidente Caínco dice que el gobierno está llegando tarde a la crisis, tratando de calmarla ahora con militares y controles. Llama a pensar en soluciones reales, más estructurales. ¿Qué le responde? Bueno, ustedes conocen muy bien, nosotros estamos reforzando el control en las fronteras, más de 1.880 efectivos militares que se han desplazado y que obviamente están controlando de manera más efectiva. Inicialmente, antes de que ocurra, ni siquiera habían los 400 efectivos y luego se incrementó a 400, ahora estamos hablando de más de 1.800 efectivos militares, fuera de todos los otros controles que se tienen que realizar. Y acá le estamos pidiendo al Ministerio Público, a la Fiscalía, a la ASFI, al Banco Central, a que hagamos unos operativos conjuntos. En relación a lo que menciona el señor
CAINCO. Más bien, lo que hay que decir, el tema estructural ha sido el tema del gas, y eso nosotros de manera abierta les hemos dicho, no recientemente, sino desde el año 2021. No ha habido una inversión, una reposición en el tema de los hidrocarburos, situación que hoy por hoy estamos siendo afectados toda la economía nacional. Hoy por hoy, Gabriela, más del 85% de la demanda de diésel es importada, más del 60% de la demanda de gasolina es importada, por tanto, ante una menor producción de gas natural tenemos que importar cada vez más combustibles justamente para garantizar el abastecimiento a la economía nacional. Si al gobierno le consta, que usted dice que hay más producción de alimentos de lo que demanda el mercado interno, ¿no será que al gobierno entonces le falta política de incentivos de exportación e importación de alimentos por la vía formal y no por contrabando? Bueno, eso es lo que siempre tratamos de hacer, Gabriela, ¿no? O sea, de fomentar, de generar un incentivo a todos los exportadores, es lo que estamos haciendo. De hecho, por ejemplo, en tema del aceite, las exportaciones están dadas, pero nosotros como gobierno nacional tenemos que garantizar el mercado nacional. Justamente por eso nos estamos sentando de manera constante con el sector industrial. En este caso estamos hablando del sector oleaginosas, ¿no? De la CANIO principalmente, y obviamente ellos están haciendo también los controles respectivos porque ellos son los que ven cuánto diariamente se está distribuyendo de aceite al país, y eso es lo que se está realizando, ¿no? De hacer un controles conjuntos, porque obviamente si tenemos suficiente producción de aceite no debería faltar, pero acá vemos que hay personas que realmente están haciendo agio y especulación y que obviamente dañan a la economía de las familias bolivianas. Pero ¿no es la exportación formal la que va a generar más dólares al país? Por eso hay que controlar el contrabando, Gabriela. Y eso es lo que estamos haciendo, reforzar el contrabando, reforzar para la lucha contra el contrabando, porque obviamente lo que tenemos que hacer nosotros es justamente cuidar la economía, de que los productos no salgan hacia afuera, más bien se queden en el país. Y por otro lado, los exportadores hoy por hoy pueden estar exportando el aceite crudo. Hoy las empresas exportadoras, que son prácticamente privados, están haciendo las exportaciones con debida regularidad. Pero la actual inflación no es atribuible a la subida del dólar también, que comenzó a acelerarse cuando se autorizó a YPFB que compre activos virtuales. Y es justamente, Gabriela, hemos emitido el decreto supremo en el que ya no puede comprar, de hecho, nunca lo compró YPFB los activos virtuales, y de hecho eso es lo que estaba generando una especie de especulación en el mercado de los activos virtuales, y que estaba haciendo que se eleve el tipo de cambio. Lo que hemos hecho ahora es eliminar la potestad de que YPF puede comprar. De hecho, nunca lo compró, y eso hay que decir de manera clara. YPF nunca compró los activos virtuales para la importación de combustibles. Y si ustedes revisan en las páginas de Binance y de las activos virtuales, en el momento que se ha emitido el decreto supremo y se anunció de que YPF nunca lo hizo y no va a comprar más, ni siquiera por decreto ya tiene atribución, prácticamente estas activos virtuales de USDT estaba en el orden de 20. Una hora después ya estaba en el orden de 13 y obviamente bajó, estamos hablando de 16 bolivianos la USDT, ¿no? De los activos virtuales. Ha generado un efecto porque hay gente que realmente se dedica a hacer estos operativos y generar una tendencia a la alza de especulación, y lo que nosotros estamos pidiendo a todos los bolivianos a no caer a esta especie de especulación que lo único que hace es perjudicar al país. Pero entonces sí fue un error del gobierno autorizar la compra de estos criptoactivos a YPFB, aunque usted me dice que no lo hizo, pero hubo una autorización y fue un error porque provocó esa especulación. Era una posibilidad, Gabriela, una posibilidad de que YPF podía comprar. Hoy nunca lo hizo y no lo va a hacer. Ahora, ministro, si las medidas que está implementando el gobierno no funcionan, ¿adoptará el gobierno medidas estructurales?
Bueno, nosotros estamos trabajando a la cabeza de nuestro hermano presidente, justamente de cuidar la economía del país, de cuidar la economía, el bolsillo de cada uno de los bolivianos. Es por eso que estas 11 medidas, entre las que primero tenemos que luchar contra el contrabando, reforzando los controles, pidiendo a la Defensoría, pidiendo al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado, a realizar los controles conjuntos, de luchar contra el contrabando y de esta manera cuidar las fronteras principalmente y que los productos no salgan hacia afuera. Segundo, estamos haciendo los varios campos a la olla, estamos reforzando el tema de la producción de maíz y arroz, haciendo incentivos, por ejemplo, para la importación de pollitos bebés. Entonces son varios elementos en el que estamos justamente cuidando el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. En el tema financiero estamos, por ejemplo, ampliando el umbral de la internación de divisas de $10,000 a $50,000. Entonces estas medidas van a permitir, fuera de todas las otras medidas, pareciera que muchos analistas y empresarios se olvidan de todas las medidas que hemos hecho. Por ejemplo, hoy por hoy el sector privado tiene el incentivo de importar sin pagar gravamen arancelario, sin pagar IVA importaciones, el tema de los equipos industriales, justamente de equipos, maquinarias industriales, justamente para que el sector privado pueda seguir industrializando el país, porque la respuesta frente a esta coyuntura es que el Bolivia tiene que estar preparada y no depender de las importaciones que vienen de afuera. Nosotros como bolivianos podemos producir los insumos, podemos producir los alimentos que obviamente los bolivianos necesitamos. Ministro, pero estas medidas y estos decretos que ha lanzado el gobierno van a lograr bajar el tipo de cambio al 6.96 como es el oficial, pero que no se encuentra ahora, porque mientras siga habiendo esa diferencia, los insumos, especialmente los importados, no van a bajar de precio y por ende los productos dentro del país también seguirán elevados. Bueno, Gabriela, hay medidas de corto plazo y medidas de mediano y largo plazo. Entre el corto plazo, ahí pedimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional que apruebe los 1.800 millones que están durmiendo hace más de 2 años. Y que obviamente eso, que se libere y esos recursos van a ser inyectados a través de proyectos de inversión pública en el país. Y lo único que está haciendo la Asamblea es perjudicar, no al gobierno nacional, sino perjudicar a la economía en su conjunto. Y las medidas de mediano y largo plazo es justamente el tema de la industrialización con sustitución de importaciones, para no depender de las importaciones, para no depender de sus insumos, por ejemplo, de agroinsumos. El sector agropecuario necesita fertilizantes, insecticidas, y obviamente agroinsumos. Lo que estamos haciendo es justamente que como gobierno nacional incentivar a la producción de estos agroinsumos, justamente para no depender de las importaciones. Necesitamos en el tema de los combustibles generar más biodiesel, más biocombustibles, y eso es una respuesta frente a esta coyuntura, porque si no vamos a seguir dependiendo de las importaciones que hoy por hoy lo único que hace es perjudicar a la economía nacional. Por eso nuestra apuesta es una política de Estado a la industrialización con sustitución de importaciones. Los bolivianos, el sector empresarial puede producir, puede generar producción con valor agregado y obviamente de esta manera sustituir las importaciones. Entonces, esa es la respuesta que nosotros estamos impulsando, no recientemente, sino desde el año 2021. Le agradecemos, ministro, por esta entrevista. Nos queda la duda si finalmente estas medidas van a lograr bajar el tipo de cambio a 6.96 como es el oficial, y qué va a pasar finalmente con la inflación si continúan paralizadas y vetadas las exportaciones de algunos de los productos más importantes en el país. Continuamos con más.